La chica que ves en pantalla es Brittany Naomi, tenía 15 años de edad y desapareció el día que salió a entregar una chamarra. Su caso estremeció a todo México por la crueldad de su final y tras revelarse un video escalofriante que ayudó a resolver su crimen. Su padre aún recuerda con dolor la última vez que la vio. Fue el lunes pasado y pues salió con unas amigas a dejar una chamarra y pues ya no regresó. Y pues los amigos me dicen que el martes en la mañana fue la última vez que la vieron y de ahí ya no se sabe nada. Fuimos con el novio y él nos dijo, sí, vino aquí y me dijo que iba a ir a entregar una chamarra que era de un amigo. Y se fue, vino una moto por ella y se fue con él. Solamente quiero verte, que estás bien. Por favor, regresa ya, te necesitamos mucho. Te extrañamos. Todos andamos buscándote, ¿no crees que no? Ya sal de donde estés, por favor. La Fiscalía de Nuevo León ratificó que el cuerpo hallado en la colonia Barrio de la Industria pertenece a Brittany Naomi, una menor de 15 años reportada como desaparecida. Comento que en Nuevo León fue identificado el joven que presuntamente estaba relacionado con la muerte de una menor desaparecida. Pero antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a Brenda Lisset, que me escribió: gracias Brenda a ti por tu gran apoyo, para mí es súper importante y lo valoro muchísimo, gracias por estar en la comunidad, te envío un fuerte abrazo, qué bueno que seas de Colombia. Un beso grande, muñeca, gracias. También quiero saludar a Gabri Inter, que me escribió: hola Tess, saludos desde Argentina. Mi esposa descubrió tu canal hace un año y ahora lo vemos juntos todos los días en el almuerzo. Qué bonito, de verdad. Quería pedirte un saludo para ella, su nombre es Perla, y pedirte un favor. Si puedes hacer un video de Jeremías Monzón, es un caso reciente ocurrido aquí en Argentina. Deseamos que tu canal crezca muchísimo. Un abrazo. Muchísimas gracias, pues de verdad es muy bonito que lo vean en pareja, así que para ti, mi hermano, y para tu esposa Perla, gracias por ese apoyo tan bonito, gracias por demostrar una vez más que el amor es finalmente lo que nos hace humanos y lo que nos hace finalmente trabajar en sociedad, amarnos los unos con los otros, así que pues nada, me imagino la escena y me parece muy bonito, de verdad. A los dos fuerte abrazo, les deseo mucho amor y les deseo mucho éxito también. Y por último quiero saludar a este usuario que desafortunadamente no me sé tu nombre, pero muchísimas gracias por tu apoyo. Te envío un fuerte beso, también un gran abrazo, te deseo lo mejor del mundo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sin más, continuemos con el caso. La colonia Crocs se extiende al norte de Monterrey. Allí vivía Brittany Naomi Alvarado Reyes, una adolescente de 15 años, cuyo nombre resonaría en toda la ciudad. Su familia era como muchas otras, humilde, trabajadora, formada por mujeres fuertes que cuidaban de sus hijos y nietos. Brittany compartía habitación con su hermana menor. Las dos se acostaban tarde entre risas y susurros, planeando el futuro, imaginando viajes y fiestas. La vida de la joven transcurría entre la escuela, las tareas domésticas y las tardes con amigas en la plaza. Sus conocidos la describen como alegre y cariñosa, con el brillo propio de quien empieza a descubrir el mundo. A Brittany le gustaba escuchar música a todo volumen y grabar coreografías con sus amigas para subirlas a redes sociales. También soñaba con estudiar alguna carrera que le permitiera ayudar a su familia, quizá enfermería o cosmetología. Su madre la apoyaba en sus ilusiones, recordándole siempre que lo más importante era mantenerse segura y rodearse de gente de confianza. A principios de 2026, las noches en la colonia empezaron a sentirse más tensas. Los comentarios sobre desapariciones de jóvenes en Monterrey se habían convertido en tema de conversación. Aún así, la familia de Brittany no imaginaba que esa desgracia llegaría hasta su casa. El 26 de enero de 2026, un lunes cualquiera, la tranquilidad se quebró. Brittany recibió un mensaje de su novio José, un adolescente que conoció a finales del año anterior. Él vivía en la colonia Barrio de la Industria en Ciudad Solidaria. Lo apodaban El Patines por su afición a andar en patines cuando era más pequeño, aunque últimamente era más conocido por sus andanzas en las calles y su relación con grupos de jóvenes involucrados en narcomenudeo.
Su reputación ya había generado recelo en la familia de Brittany, pero la joven se había enamorado de su sonrisa y su aparente valentía. Ese día, José le escribió pidiéndole un favor. Necesitaba que le devolviera una chamarra que le había prestado a un amigo. Según la versión que después contaría la madre de Brittany, la chica aceptó ir hasta su casa para entregarla. Era un trayecto corto, unos 15 minutos en auto, pero implicaba cruzar barrios donde la familia no solía transitar. Brittany se puso unos jeans, la chamarra en la mano y salió de casa con la confianza de quien cree que regresará al atardecer. Su madre observó a su hija alejarse por la puerta. Le gritó desde la cocina que tuviera cuidado y que no tardara. La abuela, que tejía en la sala, levantó la mirada y le sonrió. Nadie supo que ese momento sería el último en que verían a Brittany con vida. Afuera, el sol empezaba a bajar y las sombras de las casas se alargaban como presagios que nadie quiso leer. José N. vivía a pocos kilómetros de la colonia Kroc, en un barrio marcado por la precariedad. Con 14 años ya se había acostumbrado a ver las esquinas convertidas en puntos de venta de sustancias y a oír disparos en la madrugada. Su apodo, El Patines, había empezado como un juego de niños. Con el tiempo, su círculo de amigos lo adoptó para identificarlo en conversaciones sobre acciones más serias. De vez en cuando, se le veía en la colonia con una pequeña bolsa de cristal oculto en la palma, intercambiando dinero con jóvenes de su misma edad. Aquel mundo lo absorbió tan rápido que ni su propia madre alcanzó a entender en qué momento su hijo dejó de ser un niño. Para entender la complejidad de ese apodo y el entorno que lo rodeaba, hay que retroceder unos años. José creció en una casa modesta, sin padre presente y con una madre que trabajaba jornadas dobles como empleada doméstica. Transcurrían en la calle jugando a patinar sobre ruedas. En la secundaria, un grupo de amigos mayores lo invitó a trabajar para conseguir dinero rápido. Le dieron paquetes pequeños que debía entregar de esquina a esquina, prometiéndole que, con ese dinero, podría comprarse los patines profesionales que siempre quiso. Así fue como el apodo se fusionó con su actividad. Ya no era el niño que patinaba, sino el adolescente que vendía sustancias. Su madre apenas notó los cambios. Lo veía llegar tarde con olor a humo y con los ojos rojos, pero se consolaba pensando que era la adolescencia. Cuando se dio cuenta de que su hijo había abandonado la escuela, era demasiado tarde. José se había convertido en un mensajero de sustancias, un chico al que los dealers de la colonia miraban con cierta empatía porque era discreto. Con el tiempo, sin embargo, esa red de favores trajo enemistades. Las peleas por territorio eran comunes y la paranoia se instaló en la mente del joven. La violencia a la que estaba expuesto se normalizó. En su mundo, una discusión podía terminar en balazos y el respeto se medía por el miedo que inspirabas. En medio de ese ambiente, la entrada de Brittany representó para él algo diferente. Ella venía de una familia estructurada, con una madre y abuela que se preocupaban por su futuro. José por primera vez sintió que alguien lo veía más allá del apodo. La joven le hablaba de sueños, planes de estudio y de viajes a la playa. Él le contaba historias de su infancia, omitiendo la parte oscura de su vida. José desarrolló un sentimiento de pertenencia, pero también de posesión. Le molestaba que Brittany tuviera amigos, que saliera sin avisarle, que se arreglara más de lo que él le parecía necesario. La celaba, la vigilaba y en ocasiones le revisaba el teléfono. Esa toxicidad se fue incrementando con el tiempo, alimentada por el caos de su entorno y la inmadurez propia de su edad. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Una tarde, una vecina escuchó a la chica decirle que quería terminar la relación. José, alterado, golpeó una pared y tiró una silla. La mujer alertó a la madre de José, pero esta restó importancia diciendo que los jóvenes pelean y se reconcilian. Esa indiferencia se convirtió en complicidad involuntaria.
Mientras la abuela de Brittany la educaba con consejos de cuidado y respeto, José recibía mensajes contradictorios. Por un lado, la calle le exigía agresividad. Por el otro, no tenía figuras adultas que le enseñaran a canalizar sus emociones. La relación de José con Brittany era reciente. Se conocieron en una fiesta de fin de año organizada por amigos en común. Él le prometió aventuras y cariño y ella le creyó. Para la joven, el muchacho de ojos oscuros representaba un escape a la monotonía de su barrio. Para él, ella era un trofeo y una compañía. Sus conversaciones se llenaban de planes, de escapadas y de historias sobre la vida en la calle. Sin embargo, también estaban marcadas por celos y discusiones. José no soportaba la idea de que Brittany hablara con otros chicos y ella empezaba a incomodarse con el control que él ejercía. Aquel 26 de enero, cuando José le pidió que fuera a su casa con la excusa de la chamarra, él ya tenía un plan que guardaba en su mirada. En su domicilio vivía con su madre. Ese día, mientras esperaba que Brittany llegara, José preparó la vivienda, quitó algunos objetos del camino y cerró cortinas. No quería que nadie viera lo que estaba a punto de suceder. No está claro qué ocurrió entre los dos jóvenes una vez que ella llegó. La fiscalía se ha mantenido hermética respecto a los detalles y la madre de José permanece detenida para determinar su participación. Algunos vecinos aseguran haber escuchado gritos. Otros cuentan que vieron a Brittany entrar al domicilio y no salir más. Esa noche, José salió a la calle con la chamarra doblada. Su madre le preguntó por qué se veía tan nervioso. Él respondió que iba a dar una vuelta. Caminó hasta una esquina oscura, sacó su teléfono y empezó a escribir mensajes. A las pocas horas, la familia de Brittany ya lo estaba buscando. Él contestó la llamada de la abuela y ofreció una versión. Le pidió un Uber y ella se fue en la madrugada. Horas después, ante la insistencia de la familia, cambió su historia y aseguró que ella se había ido al mediodía. Su voz sonaba inquieta, como si buscara las palabras en un diccionario de La madre de Brittany recorrió las calles pegando carteles con la foto de su hija. La imagen mostraba a una joven de ojos grandes sonriendo a la cámara. Las redes sociales se inundaron con publicaciones que pedían ayuda para encontrarla. La familia no se conformó con esperar detrás de una ventana. El martes 3 de febrero de 2026, a 9 días de la desaparición, los vecinos se unieron y bloquearon la avenida Camino Real y Obrero Mundial en la colonia Kroc. La protesta obligó a las autoridades a escucharlos. Los reporteros apuntaron micrófonos a Patricia, la abuela, quien describió con voz temblorosa la última conversación con el sospechoso. Me dijo que le pidió un Uber. Primero me dijo que salió en la madrugada, luego me dijo que salió al mediodía. Solo quiero que me diga la verdad. Antes de la protesta, las mujeres de la familia habían recorrido hospitales, parques y casas de amigos en busca de Brittany. Patricia fue primero a la Cruz Roja, luego a 2 clínicas particulares. Miró cada camilla con el corazón en la garganta, temiendo reconocer el rostro de su nieta en alguna paciente. Salió de cada hospital con las manos vacías. Después fueron a la agencia del Ministerio Público, donde un funcionario les dijo que era necesario esperar 48 horas para iniciar la búsqueda formal. La burocracia les cerró la puerta en la cara, pero ellas no se rindieron. Visitaron la casa de cada amiga de la joven, preguntaron en los comercios, pegaron volantes en postes y paredes. En cada esquina encontraban una historia distinta. Unos decían que la habían visto en la parada del autobús, otros que subió a una moto. Las versiones confundían, pero en todas aparecía el nombre de José. Personas que la han visto cercas, pero vamos a los lugares a dar rondines en la tarde, noche, pero no damos con... El domingo 1 de febrero recibieron una llamada anónima que decía haber visto a una chica similar a Brittany en una terminal de autobuses. La madre se subió a un taxi y viajó hasta el lugar. Esperó fuera de la terminal durante horas, mirando cada rostro que cruzaba las puertas.
La imagen se repite en su memoria: mujeres con maletas, jóvenes con mochilas, ancianos con bastones, pero ninguna era su hija. La esperanza se desvaneció un poco. Los días siguientes a la desaparición fueron una montaña rusa de emociones. La abuela, que siempre había sido el pilar de la familia, empezó a llorar frente a todos, algo que nunca hacía. El hermano menor de Brittany preguntaba cada rato si su hermana regresaría a tiempo para su cumpleaños. El padre, que había buscado trabajo en otra ciudad, regresó para sumarse a la búsqueda y apoyar moralmente a la madre. La comunidad se organizó en brigadas para peinar zonas baldías, terrenos en obras y acequias. Algunos jóvenes se ofrecieron para revisar los campos cercanos, otros para colocar mantas en puentes peatonales. La noche del 3 de febrero un rumor circuló por redes sociales. Decían que José había confesado haberla matado. La familia se reunió frente al televisor para escuchar los noticieros. No hubo confirmación. Al día siguiente, la madre decidió acudir directamente a la casa del joven y hablar con su madre. Esta vez no iría sola. La acompañó un grupo de vecinos. Tocaron la puerta con fuerza. La madre del sospechoso abrió con el ceño fruncido y les dijo que no estaban en posición de acusar a su hijo. Patricia, con lágrimas en los ojos, le gritó que entregara a su nieta. José apareció detrás con la mirada perdida. No dijo nada. El silencio se extendió hasta que uno de los vecinos amenazó con llamar a la policía. La puerta se cerró de golpe. Mientras tanto, las autoridades iniciaron una carpeta de investigación por desaparición. La fiscalía comenzó a entrevistar a vecinos y amigos. Los agentes preguntaron por última vez que vieron a Brittany, quiénes la acompañaban y si alguien había visto a José y a su madre moviendo objetos. Encontraron el cuerpo de una menor de 15 años en un terreno baldío de la colonia Barrio de la Industria en Monterrey, Nuevo León. La noche del jueves 5 de febrero de 2026 se encontró un cadáver de un adolescente. Vecinos reportaron que desde hacía días olían algo fétido proveniente de un viejo pozo. Otros confesaron haber visto a un joven empujando una carretilla cubierta con una colcha por las calles del barrio la noche del 29 de enero. José N. había sido detenido ese mismo día por posesión de narcóticos. Durante el interrogatorio, los investigadores lo presionaron sobre el paradero de Brittany. Fue entonces cuando señaló un punto en el mapa. Los agentes se miraron entre sí y salieron a toda prisa. En ese terreno, a unos 300 o 400 metros de la casa del joven, levantaron una lámina que cubría la boca de un pozo, excavado quizá hace décadas. Dentro, envuelto en bolsas negras y una colcha, encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Todo indicaba que era Brittany Naomi, de 15 años de edad. La recuperación del cuerpo fue lenta y dolorosa. Los peritos de criminalística se adentraron con cuerdas y equipos para rescatar los restos sin destruir evidencias. La calle se llenó de sirenas y luces rojas que parpadeaban como si quisieran espantar el horror. Minutos antes de que los agentes levantaran la lámina que cubría el pozo, un hombre que vivía en la casa contigua se acercó a ellos. Les explicó que días atrás, cuando estaba regando su jardín, percibió un olor nauseabundo. Pensó que alguna mascota muerta estaba enterrada cerca y no quiso investigar. Luego escuchó que se buscaba a una joven desaparecida. La culpa lo atravesó al unir ambos datos. Fue él quien finalmente se atrevió a llamar a la línea de emergencias para reportar el olor. Los agentes le agradecieron e hicieron que se retirara. Cuando los peritos bajaron al pozo, la escena se grabó en su memoria para siempre. El cuerpo estaba envuelto en 2 bolsas negras y una colcha azul. Al abrir las bolsas, se descubrió que llevaba puesta la misma ropa con la que salió de casa, jeans y una blusa que su madre había lavado la noche anterior. El cabello aún tenía un lazo azul que combinaba con la blusa. La imagen de la joven en ese estado fue un golpe para todos. Los peritos trabajaron con guantes y mascarillas. Uno de ellos, el más joven, salió del pozo y se quitó la mascarilla para respirar aire fresco.
Los medios de comunicación llegaron rápidamente. Reporteros con micrófonos intentaban entrevistar a cualquier persona que estuviera cerca. Algunos vecinos se enfurecieron y les impidieron acercarse a la familia. «No somos espectáculo», gritó una tía de Brittany. Un camarógrafo intentó grabar de lejos, pero el cordón de seguridad se lo impidió. Aún así, las imágenes de la carretilla abandonada en una esquina y el pozo rodeado de agentes circularon en redes. En cuestión de minutos, el nombre de Brittany era tendencia. Al día siguiente, las autoridades catearon la vivienda de José N., ubicada a corta distancia del pozo. La casa, construida de bloques y láminas, guardaba posibles secretos. Los agentes que revisaron cada habitación en busca de armas, ropa manchada de sangre o cualquier objeto que vinculara al joven con el homicidio, la madre de José fue retenida para ser interrogada. Aunque ella insistía en que no sabía nada, las sospechas de complicidad crecían. Mientras los peritos trabajaban en el reconocimiento del cuerpo, un video empezó a circular en redes sociales. En las imágenes se veía a un adolescente arrastrando una carretilla por las calles cubierta con una colcha. Era la noche del 29 de enero, 3 días después de la desaparición de Brittany. El muchacho avanzaba con dificultad, mirando alrededor como quien teme ser descubierto. Aunque el rostro no se veía con claridad, la ropa, la complexión y la cercanía temporal hicieron que muchos señalaran a José N. El video mostraba cómo empujaba la carretilla hasta llegar a un terreno baldío y luego desaparecía entre las sombras. Según las investigaciones, ese sería el momento en el que llevó el cuerpo de Brittany hasta el pozo y lo ocultó bajo bolsas y una lámina. La carretilla, vieja y oxidada, era una pieza clave que los detectives hallaron en el domicilio cateado. José no pudo explicar por qué la usó ni de dónde provenían las manchas. Además del video, los investigadores encontraron que José tenía en su posesión un arma de fuego, aunque él dijo que solo la guardaba para protección. La fiscalía sospecha que pudo ser usada en el crimen. El arma fue enviada a análisis balístico para determinar si coincidía con el proyectil que se alojó en la cabeza de la víctima. La autopsia, realizada en el hospital universitario, reveló que la causa de muerte de Brittany fue un disparo en la base del cráneo. Las lesiones cráneoencefálicas y en la médula cervical indicaban que el proyectil había atravesado tejidos vitales. La cámara que captó a José arrastrando la carretilla pertenecía a un taller mecánico situado en la esquina de 2 calles. Su dueño había instalado el sistema de vigilancia tras varios robos. Nunca imaginó que sus cámaras registrarían un movimiento clave para resolver un feminicidio. Cuando la policía pidió revisar sus grabaciones, él se negó al principio, temiendo represalias del joven apodado El Patines. Finalmente accedió con la condición de que su identidad quedara en secreto. La difusión del video generó un debate sobre la exposición de pruebas en casos judiciales. Algunos usuarios consideraron que debía compartirse para presionar a las autoridades. Otros señalaban que difundirlo violaba la presunción de inocencia y podía entorpecer el juicio. A pesar de estos argumentos, las imágenes se viralizaron. Al superponer el video con un mapa del barrio, descubrieron que José recorrió varias calles antes de llegar al pozo, desviándose de su camino habitual. Eso evidenciaba que planeó el traslado calculando rutas que evitaran cámaras de vigilancia. No contaba con que la cámara del taller funcionaría perfectamente. El arma de fuego hallada en el domicilio fue otro punto de controversia. Era una pistola de calibre pequeño, similar a las que circulan en el mercado ilegal. José afirmó que la había encontrado en un baldío y que la guardaba por miedo a los rivales de su grupo.
Su madre, por su parte, dijo que jamás la había visto. La fiscalía envió el arma a análisis y aunque aún no se han publicado los resultados, todo apunta a que fue disparada recientemente. El informe pericial podría confirmar si el proyectil encontrado en el cráneo de Brittany provino de esa arma. De ser así, la evidencia cerraría el círculo sobre la responsabilidad directa de José en el asesinato. Las autoridades solicitaron a otras personas que aparecían en las imágenes que acudieran a declarar. Una de ellas era un amigo de José, quien lo había ayudado a empujar la carretilla durante unos metros y luego se había retirado. Dijo que no miró lo que había debajo de la colcha. La fiscalía analiza si hay más involucrados y si se puede imputar a alguien por encubrimiento. Entre los elementos hallados en la casa de José se encontraron bolsas de narcóticos y objetos relacionados con la venta de sustancias. Estas pruebas reforzaron la versión de que el adolescente estaba involucrado en actividades delictivas que iban más allá de una simple riña con su novia. Sin embargo, los detalles sobre el motivo del asesinato seguían siendo un misterio. Tampoco han aclarado si hubo participación de otras personas además de su madre. El 9 de febrero la Fiscalía de Nuevo León confirmó lo que muchos temían. Los exámenes de ADN practicados al cuerpo encontrado en el pozo corroboraron que se trataba de Brittany Naomi. La causa de muerte, según el dictamen, fue un disparo a la base del cráneo. Las pruebas también revelaron que el adolescente tenía lesiones cervicales compatibles con el trayecto de un proyectil. Cuando la madre de Brittany recibió la llamada oficial, sintió que el mundo se desmoronaba. Estaba acompañada por su hermana, que soltó un grito ahogado. La abuela, sentada en un sillón, cerró los ojos y apretó la foto de su nieta contra el pecho. La tristeza inundó la casa donde durante días había reinado la esperanza. El cuerpo fue entregado a la familia horas después y un cortejo fúnebre recorrió las calles de la colonia. Vecinos salieron a la puerta con velas y flores. El funeral de Brittany se convirtió en un acto de denuncia. Se encendieron veladoras y se rezaron plegarias. La ausencia de la joven se sintió como un hueco imposible de llenar. Las personas que asistieron lloraban por ella, pero también por todas las mujeres que han sido asesinadas y olvidadas en México cada día. La caravana fúnebre se dirigió al panteón. El camino se llenó de flores arrojadas por vecinos. Algunas niñas de la colonia, que habían jugado con Brittany cuando eran pequeñas, soltaron globos morados en su memoria. La tapa del ataúd descendió lentamente y el sonido de la tierra cayendo sobre la madera quedó grabado en la mente de todos. Después del entierro, la familia regresó a la casa y organizó una novena. Cada noche durante 9 días, vecinos y amigos se reunieron para rezar, comer un panecillo y compartir recuerdos. Esas noches se convirtieron en terapias colectivas. Las mujeres hablaban de sus propias experiencias de acoso. Los hombres escuchaban y se comprometían a vigilar las calles. A través del duelo, la comunidad se fortaleció. El 18 de febrero, un juez de control imputó a José N. por los delitos de feminicidio y desaparición forzada de personas. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a que el acusado era menor de edad. El juez determinó que existían suficientes elementos para vincularlo a proceso, entre ellos el video de la carretilla, el hallazgo del cuerpo y su contradicción en las declaraciones. Como medida cautelar, se ordenó su internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores en Nuevo León. Se otorgó un plazo de 45 días para que la investigación complementaria se cierre. Pero la indignación no tardó en crecer al conocerse los términos de la ley. De acuerdo con la Ley Nacional para Adolescentes, un joven de entre 14 y 16 años solo puede recibir una sanción máxima de 3 años de internamiento. Es decir, aunque se demostrara que José asesinó y ocultó el cuerpo de Brittany, su condena sería radicalmente inferior a la que recibiría un adulto.
Especialistas explicaron que la ley busca priorizar la reinserción de los menores infractores y reconoce que aún están en formación. Sin embargo, para la familia de la víctima, 3 años resultan una burla frente a la magnitud del daño. La misma ley establece que los padres o familiares en línea directa que encubren o protegen al infractor no pueden ser penalmente sancionados. Esta norma se tradujo en que la madre de José, aunque detenida e investigada, podría quedar en libertad si no se demostraba una participación directa. Muchos consideraron injusto que una mujer adulta que pudo haber presenciado la violencia quedara exenta de castigo. Además del feminicidio, José enfrenta un proceso por delitos contra la salud debido a que fue detenido en flagrancia con narcóticos y objetos de narcomenudeo. Esta acusación podría complicar su posible reinserción, pero no incrementa la sanción máxima dentro del sistema de justicia para adolescentes. La audiencia en la que se vinculó a proceso fue breve pero intensa. José entró a la sala vestido con un uniforme beige, esposado, con la mirada fija en el piso. Su madre estaba sentada a unos metros con el rostro desencajado. Cuando el juez leyó la descripción de los hechos, narrando cómo el joven habría llevado a Brittany a su casa, disparado un arma de fuego y luego trasladado el cuerpo en una carretilla hasta un pozo, un murmullo recorrió la sala. La defensa argumentó que el muchacho provenía de un contexto de abandono, que era víctima de las circunstancias y que merecía una oportunidad de rehabilitación. La fiscalía replicó que la premeditación evidenciada por el video y las contradicciones en sus versiones justificaban una sanción ejemplar. A la salida, frente a las cámaras, la madre de Brittany se pronunció: 3 años no bastan para pagar lo que hizo. Queremos que la ley se modifique, que exista una excepción para casos como este. La madre de José, por su parte, fue llevada de nuevo a una celda provisional. Los rumores sobre su participación iban desde haber ayudado a limpiar la escena hasta saber del crimen y no denunciarlo. De acuerdo con la ley, las madres pueden ser exoneradas de encubrimiento debido al parentesco. Sin embargo, el fiscal insistió en que seguirán investigando su participación y que si se encontraban pruebas, la imputarían por complicidad. Algunas organizaciones feministas iniciaron una campaña para pedir que se modifique también esa parte de la legislación y que los familiares que encubren feminicidios enfrenten consecuencias legales.